nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, para continuar con nuestro estudio allí en esa epístola, Efesios capítulo 6. Deseo poder llegar al final, ya que no estoy muy bien de mi voz. Vamos a leer capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 4, nada más, y dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Padre, te damos muchas gracias porque una vez más podemos venir delante de ti. Es un privilegio para nuestra alma venir con libertad, sabiendo que no son nuestros méritos, sino los de Jesucristo, por los cuales nosotros en esta hora nos podemos acercar delante de ti. En esta hora, Señor, hemos leído tu palabra, hemos abierto tu palabra y deseamos de corazón que tú seas el que nos hable. Sabemos que el hombre es solamente un medio, deseamos poder explicar tu palabra de la mejor manera que sea posible entendida. Deseamos, Señor, que tu palabra pueda dar fruto en nuestros corazones, que podamos ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Por eso en esta hora te rogamos que hables a nuestros corazones, que tu palabra sabemos que tú la envías con un fin, con un propósito y sabemos que no vuelve a ti vacía. Por eso te pedimos que lo que hemos de aprender hoy podamos aplicarlo en nuestras vidas. Pedimos, Padre, ahora tu bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a pedir si, vale, me bajas un poquito por favor. Está haciendo eco. Como dije, hermanos, son 4 versículos nada más, pero en estos 4 versículos nos da la ayuda de 2 temas. 2 temas que para mí son sumamente importantes, en especial cuando estemos viendo, se darán cuenta en la época en la que vivimos, en la situación en la cual nosotros vivimos nuestro entorno, en la manera en que vemos cómo el mundo está viviendo. Y yo quisiera que veamos 2 cosas hoy. En primer lugar, la responsabilidad de los hijos y en segundo lugar, la responsabilidad de los padres. No pretendo abarcar mucho el tema en general, sino algo sencillo. Hay algo sencillo dividido en el tema, hay un mandamiento para los hijos y hay un mandamiento para los padres. No es muy difícil de entender. Y cuando estemos viendo, veremos que el apóstol Pablo es claro. Hijos, hagan esto, padres, hagan esto. Y así de sencillo. A veces nosotros nos introducimos en las Escrituras o queremos hacer ciertas cosas o querer estudiar ciertas doctrinas de los últimos tiempos o cosas que podemos decir son casi misteriosas o que un hombre opina una cosa, otro hombre estudioso de la Escritura opina otra, pero hermanos, a veces el Señor nos brinda en su palabra cosas sencillas y nosotros muchas veces ni siquiera lo sencillo aplicamos a nuestras vidas. Como algo tan sencillo, hijo, obedece a tu padre, ¿lo estás haciendo? Padre, guía a tu hijo en los caminos del Señor, ¿lo estás haciendo? Algo tan sencillo, pero espero que el Señor pueda estar obrando el día de hoy. En primer lugar, yo quiero hacer el enfoque más que nada en la crianza, ya que es un tema que necesita ser tratado. Y si uno hoy lamentablemente busca en muchas librerías, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay ahí mismo atrás, si ustedes ven, hay algunos libros que tienen que ver enfocado con la crianza de los hijos, la paternidad, cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos. Y en estos tiempos podemos ver que hay mucha cantidad de libros. Tal vez antes no lo había. Y nosotros leemos un libro y vamos a encontrar algo, vamos a leer otro libro y nos van a decir otras cosas. Vamos a cualquier biblioteca, aún una biblioteca que podemos decir no encontramos libros cristianos, pero que estudian al niño, estudian psicológicamente las reacciones del niño y nos ayudan a entender cómo criar a sus hijos. Pero son libros mundanos, libros que no tienen principios bíblicos. Nosotros podemos leer un libro, leer otro, pero ¿qué libro leemos? ¿Cómo criamos? ¿Cómo nosotros criaríamos a nuestros hijos? ¿Hay algún libro en particular
para tomarlo como base y decir, yo voy a criar a mi hijo de esta manera. Yo puedo criar a mi hijo como me criaron mis padres y tú puedes criar a tus hijos como te criaron tus padres. Puede ser bien o mal, pero la pregunta es, ¿yo debo criar a mi hijo al igual que me criaron a mí? Si nosotros le preguntáramos tal vez a nuestros abuelos cómo los criaron sus bisabuelos, seguramente no se parecerían nada a cómo nos criaron tal vez a nosotros. El tiempo pasa, las generaciones pasan, empezamos a establecer ciertos patrones de vida conforme a nuestro tiempo, ya no es lo mismo que antes, y todos te van a decir que debes criarlo de una manera, todos te van a decir criarlo de otra manera, algunos te van a decir lo crías bien, otros lo crías mal, pero hay un concepto claro, la mayoría de nosotros decimos yo estoy criando bien a mi hijo. Pero a la luz de lo que nosotros creemos y pensamos que es la crianza bíblica. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Por eso no importa lo que hicieron mis padres conmigo, la pregunta es ¿cómo debo yo criar a mi hijo? ¿Cómo lo hicieron mis padres conmigo? ¿Cómo lo hicieron los abuelos? ¿Cómo lo está haciendo esta cultura? Pero lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar, la responsabilidad de los hijos. Pablo dice así, hijos, hablando en plural, tanto niño, niña o jovencito o jovencita, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra obedeced a vuestros padres, lamentablemente es una palabra que a muchos no le gusta, a nadie, mejor dicho, le gusta. No me gusta obedecer a mi padre, tal vez no me gusta obedecer a mi pastor, por eso hay un mandamiento específico, someteos a vuestros pastores, porque la inclinación natural no es querer obedecer. No queremos obedecer a nuestro jefe cuando sabemos que tenemos que hacer una tarea en el trabajo y tratamos de escaparnos de ella. No queremos obedecer a los policías, al presidente, no nos gusta obedecer. Está en nuestra naturaleza no querer someternos a las autoridades que el Señor ha dejado. ¿Por qué? Porque obedecer nos hace sentir que debemos renunciar a lo que nosotros pensamos. Yo no voy a renunciar a lo que yo quiero hacer, y noten la perspectiva, la maldad en el corazón. No voy a renunciar a lo que yo quiero hacer por lo que otro me dice. Una autoridad, como acabo de mencionar, que me diga que tengo que hacer algo, yo no quiero hacerlo. Tengo derecho de libertad para hacer lo que yo quiero, pero no es así. Obedeced a vuestros padres. Y obedecer tiene que ver con acción. Tiene el significado literal en el idioma original de escuchar desde abajo. Es decir, escuchar con atención total y responder de una manera positiva a lo que se escucha. Eso significa. Los hijos deben colocarse por debajo de las palabras y autoridad de sus padres. Eso es lo que significa esa palabra. Obedeced a vuestros padres. Obedeced. Una acción requiere sin duda eso. Pero hay algo en particular que Pablo dice, en el Señor. En el Señor. Como al Señor. Es la misma idea. Es lo mismo que mencionamos nosotros anteriormente. Mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor. Marido, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Siempre la motivación que está en el medio es el Señor. Lo veremos en la siguiente vez. La manera en que debemos someter y obedecer a vuestros amos terrenales como al Señor, porque sabemos que del Señor recibiremos la recompensa. Es como si dijera, recuerden que la motivación para todo lo que hacen es el Señor, no son vuestros padres. Así como yo, cuando mi marido no era digno de someterme, hablábamos a las mujeres en su momento, mi marido no es digno de que yo me someta a él, sométete por el Señor, por causa del Señor. Cuando te sometas a tu marido lo estarás haciendo por el Señor. Ahora, es como si el Señor dijera, ¿quieren ser hijos que me den la gloria? Si tú hoy eres hijo, al igual que yo soy un hijo, porque tengo un padre y una madre, el Señor nos diría, hacerlo por mí, obedecerlo por mí en el Señor. Porque van a surgir preguntas, ¿por qué hago? ¿Por qué lo hago si mi papá no es creyente? Pero ¿por qué lo hago si mi papá no se merece mi respeto por cómo son, por cómo me tratan? Pero el foco de la obediencia es el Señor. Hacerlo, obedeced a vuestros padres en el Señor. No si mi papá me trata bien, no si son los mejores padres, no si me faltan el respeto. Debemos hacerlo por causa del Señor, con los ojos puestos en el Señor. Esa es la idea. Y esa, hermanos, es la motivación. En Cristo yo encuentro mi motivación de obediencia en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Yo obedezco por lo que hizo Cristo. Y por eso los padres deben ser obedecidos y honrados, porque hacerlo equivale a obedecer y honrar al Señor. No debes mirar a tu padre cuando tienes que honrarlo, sino por sobre todo al Señor. Porque muchas veces si tu padre es malo o no es creyente, o te da una instrucción que no es muy buena o que no está de acuerdo a lo que tú quieras, pero debes hacerlo por el Señor. Siempre y cuando que tu padre no te diga que peques en algún área. Siempre es obedecer mejor a Dios antes que a los hombres.
Y Pablo dice el por qué debemos obedecer al Señor. Él dice, obedecer a nuestros padres porque esto es justo. Esto es justo. Justo significa hacer lo recto delante de Dios. Hijo, obedeced a vuestros padres porque esto es lo recto ante los ojos del Señor. Eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo bueno ante los ojos del Señor. Eso es lo correcto. Por eso, en pocas palabras, yo lo resumí. Yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide. Punto. Lo que Él dice es justo por la sencilla razón de lo que Él es. Él es quien determina lo que es justo y lo que no lo es. Es por esto que cuando obedezco a mis padres, estoy obedeciendo y agradando a mi Señor. Cuando le desobedezco, estoy desobedeciendo a Él. Y cuando lo obedezco, estoy obedeciendo a Él. Obedecer, algo tan sencillo, pero algo a veces tan difícil, que trata con nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo de decir yo vivo mi vida como yo quiero. Pero vemos que Pablo luego dice algo específico. En el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y deseas de larga vida sobre la tierra. Luego Pablo de decir esto cita la ley. Un versículo conocido, un versículo que está en los 10 mandamientos, y esto es un problema, hermanos. Uno de los mayores errores que a veces podemos cometer es no conocer el Antiguo Testamento, la ley. A veces los cristianos piensan que eso era para el pueblo judío, que eso no tiene nada que ver para conmigo, o que eso es cosa del pasado y leemos de los evangelios en adelante. Y el Antiguo Testamento lo dejamos como si no fuera para nosotros. La Biblia en el Nuevo Testamento no ignora la ley, sino que muchas ocasiones la avala prácticamente toda. Podemos hablar de la ley civil o ceremonial, que muchas cosas no hacemos ni somos llamados a hacer en el nuevo pacto, pero la ley moral de Dios sigue presente. Y Pablo la reafirma, dice, hijos, obedeced a vuestro Padre en el Señor, porque esto es justo. ¿Y por qué, Pablo, esto es justo? Porque lo dice la ley, porque está escrito en el Antiguo Testamento, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo dice la ley, Dios lo estableció en un mandamiento desde el principio para que el pueblo se conduzca de esa manera. Honra a tu padre y a tu madre. Y eso no ha cambiado. Si a Dios antes le parecía mal la mentira, hoy también. Si a Dios le parecía mal antes el adulterio y por eso lo trató a David como lo trató, hoy también. Y si en el Antiguo Testamento querían que honren a sus padres, hoy también quiere lo mismo. Así que hijos deben obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Por qué? Porque lo establece la ley y la ley es buena, justa y santa. Pero este mandamiento tiene algo en particular, una promesa. No todos los mandamientos que vemos en el Antiguo Testamento tienen una promesa, pero Pablo cita la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el versículo 8 nos dice que nosotros recibiremos una recompensa de nuestros amos. Si los servimos de buena gana, de corazón, el Señor nos daría la recompensa. Y nosotros podemos decir que recibiremos recompensa si honramos a nuestros padres. Algo similar. Por eso si honras a tu padre y a tu madre, te voy a bendecir, te irá bien. Esa es la idea del texto. Hay promesas de Dios. El Señor, Él premia la honra de los hijos hacia sus padres. Y no te está diciendo que te va a dar un buen trabajo, que tendrás riquezas por haber honrado a tus padres, o que te vas a morir a los 120 años, por eso dice que te va a alargar la vida. No, esa es la idea del pasaje. Pero vas a agradar a Dios, vas a ser dichoso ante sus ojos por conducirte como Él quiere, vas a ser bienaventurado y si Dios quiere, en su soberana voluntad, te va a premiar como Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y cuando hay una obediencia, hay una bendición muchas veces detrás. Eso es lo recto ante sus ojos y hay una promesa. Somos llamados. Creo que la mayoría, muchos, tenemos padres. Seamos chicos, medianos o grandes. Y menciono que tener 18 años no acaba este mandamiento. Aquí no dice honra a tu padre y a tu madre hasta los 18 o hasta los 21, no. Aquí dice honra a tu padre y a tu madre, punto. Si yo he sido formado en un hogar, hay algo claro. Si yo he sido formado en un hogar, ellos ya no son figura de autoridad en mi vida. Pablo anteriormente dice en unos versículos, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo ya no estoy bajo la dirección de mi padre cuando me uno, cuando me voy de casa, porque me caso. Hay una separación en esa figura de autoridad, pero no hay una desligación en cuanto a la figura de paternidad. Sigue siendo mi padre, mi madre y debemos honrarlo.
Por eso debes honrarlo, tenga la edad que tengas, porque son tus padres. Por eso sos llamado a respetarlos, a honrarlos. Sin importar cómo sea. Sí, pero mi papá es así, hónralo. Sí, pero mi papá es de esta manera, hónralo. Por causa del Señor, mira a Cristo y vas a querer honrarlo. Porque si hay alguien que tenía motivos, hermanos, para no hacer lo que tuvo que hacer, era Jesús. Los discípulos conocemos, uno lo vende, otro duda de él, otro lo niega. Los que comieron panes y peces seguro eran los que gritaban luego crucifíquenlo. Los que estaban con él cuando hacían milagro lo dejaron luego solo en la cruz. Él era el primero que podía decir, haber dicho, yo por esta gente no hago nada. ¿Por qué? Porque no se lo merece. Al igual que tal vez tu padre, si es malo, no se lo merece. O no te ha criado bien a tus ojos. Pero el Señor honró al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué quieres tú, Padre? ¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero que vayas a la cruz. Y Isaías dice, Jehová quiso quebrantarlo, quiso que vaya a la cruz. Y el Hijo dijo solo una cosa, amén, hágase tu voluntad. Si tu Padre lo dice, yo haré. No se haga mi voluntad, lo que yo quiero, lo que mi deseo, lo que mi corazón quiere, sino lo que tú quieres, eso haré. Sí, Padre, iré a la cruz si tú me lo pides. El claro ejemplo, hermanos, el Hijo honró y obedeció a su Padre. En segundo lugar, la responsabilidad de los padres. Versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis, a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. No provoquen a ir a vuestros hijos. Y ahora, ¿cómo se puede provocar a ir a un hijo? Bueno, yo tengo algunos puntos. En primer lugar, nunca corrijas a tu hijo o lo avergüences públicamente. Tal vez hablándole mal delante de alguien, delante de sus amigos, delante de otras personas. Tienes la posibilidad de estar a solas con él y luego llamarle la atención por algún punto o algo que haya hecho. Lo estarías avergonzando delante de otra persona. En segundo lugar, ¿has escuchado yo quiero a todos mis hijos por igual? Ayer estuvimos con los jóvenes y me tocó compartir sobre la vida de José. Y había un padre, Jacob, que tal vez nosotros podíamos decir, tenía varios hijos y él podía decir, yo quiero a todos por igual. Pero sabemos que la enseñanza nos dice que él le regaló una túnica de muchos colores a un hijo en particular. Y tal vez él podía decir, yo quiero a todos mis hijos por igual, pero se lo dio a José. Lo vemos en varias ocasiones en la Biblia. Vemos el favoritismo de Isaac, que prefirió a Esaú antes que a Jacob, pero Rebeca prefirió a Jacob. Y vemos también los tristes resultados que trajo esa preferencia. Yo doy un ejemplo. Tengo 4 hijos y digo a los hijos míos que yo los quiero todos por igual, pero yo tengo un iPhone, el último, el 14 Pro Max o el que se venga a tu mente, y se lo doy a uno en particular y les digo, pero yo los quiero a todos por igual. Eso es provocar tal vez a ir a los demás hijos. Otro punto, por medio de palabras ásperas y crueldad física directa, también decir una palabra hiriente. Ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos pecar con nuestros hijos al hablarle mal? Sí, pero tenemos que tener algo claro, tenemos que arrepentirnos, irle y pedirle perdón. Podemos hablarle bien y lo va a entender, ¿por qué hablarlo mal? Y causarle tristeza a otra persona por nuestro pecado, por nuestra ira, enojo, que son obras de la carne. Los hijos también muchas veces son abusados verbalmente. Cuando le gritas, le hablan mal, los humillas. ¿Sos tonto? ¿No te das cuenta lo que acabaste de hacer? Pudiéndoselo decir bien. ¿Captan la idea? Podés herirlo, podés llamarlo a ira. Somos llamados a no provocarlos a ira. Muchos hijos crecen de esta manera, con una crueldad verbal, lamentablemente, y cuando son grandes viven con ese resentimiento por los padres, por el trato de los padres. Pero Pablo dice, si no criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y hay algo claro, hermanos, que veremos más adelante, del Señor. No es mi disciplina, no es como yo quiero, sino como el Señor quiere. Y eso tiene que estar claramente establecido. Nosotros, hay algo que está establecido y que a nosotros nos gusta. Es que los hijos tienen la obligación de obedecernos en el Señor. Pero lamentablemente muchos padres son irresponsables porque no hacen su parte. Quieren que sus hijos lo obedezcan, pero ellos no hacen nada en la crianza de sus hijos para recibir ese respeto, esa obediencia. Tal vez ven un carácter raro en su hijo, ven pecado en su hijo y no hacen nada. Y lamentablemente ese carácter sigue floreciendo.
Por eso, Padre, tú debes hacer tu parte también. Y eso es lo que veremos. Pero, en primer lugar, antes de entrar en la sección de la responsabilidad de los padres, quiero establecer el por qué debemos disciplinarnos y amonestarlos. No simplemente dar que debemos hacerlo, sino por qué. Es porque sus corazones necesitan ser moldeados. ¿Y por qué sus corazones necesitan ser moldeados? Por la realidad del pecado que mora en ellos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestros hijos son pecadores. Nuestros hijos son pecadores. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está arraigada, aferrada a su corazón. El salmista dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, aún mientras estaba en el vientre de mi madre ya era un pecador. Y ese es el mismo principio de maldad que lleva a un niño pequeño a empujar, tal vez a otro niño con el cual está jugando, porque le quitó un juguete. Ese es el mismo principio de maldad que lleva a un hombre de 30 años a disparar a otra persona un revólver. ¿Pero por qué? Porque son maldad. Es la maldad en el corazón arraigado, tanto en el niño como en una persona grande. Es el mismo fin. Es la misma motivación, el mal de su corazón. Es la misma maldad, solo que más maduro en una persona más grande. Pero es el mismo principio de maldad. Por eso, si no dedicamos a moldear el carácter de nuestros hijos, esa maldad seguro va a seguir floreciendo en él. Por eso, Padre, no podemos darnos el lujo de tratar a nuestros hijos como si no fueran pecadores. Grábate esto: no importa la edad que tenga tu hijo es un pecador. Nosotros tenemos que luchar con nuestro propio pecado y ellos aún no tienen la conciencia de que son pecadores. Depende de la edad que tenga y nosotros tenemos que ayudarlo y moldear su corazón. Por eso nuestros hijos necesitan ser moldeados por nosotros como padres. Por eso quiero que veamos la maldad que está en ellos para entender el por qué necesita la disciplina. En primer lugar, vemos que hay una desobediencia. ¿Y de dónde viene esto? Romanos 1:30, no lo voy a citar, pero una de las cosas que menciona Pablo en la lista de gente depravada en Romanos 1, que no tiene en cuenta a Dios, es el corazón rebelde. Y dice: desobedientes a los padres. Por eso los niños son rebeldes. ¿Por qué? Porque son malos. Los niños son malos, no son angelitos que se van volviendo malos con el paso del tiempo. No, se van volviendo pecadores, no se van volviendo pecadores. Perdón, son pecadores. Nacen de esa manera, acabamos de decir. Por eso necesitan disciplina, instrucción. Me ha pasado algo en esta semana. Todos los que tenemos hijos tal vez han notado esto, y yo lo he notado en mi hijo. Parece que todas las semanas brota algo nuevo que antes no brotaba, hay algún cambio nuevo, y entiendo porque va madurando, va creciendo. Ahora tal vez le pides algo, le dices me convidas y él se da vuelta y no quiere convidar. Y tengo que tratar con eso, tenemos que tratar con eso. Y es eso básico, mínimo. ¿Por qué? Porque él tiene que entender que es egoísta y ese egoísmo está arraigado a su corazón porque es malo y pecador. Y yo necesito tener en mente todo eso. Por eso, Padre, pregunto, ¿hay algo tan sencillo para que veas la realidad de tu hijo? ¿A tu hijo le tienes que enseñar a mentir o a decir la verdad? No creo que la mayoría tenga que decir: hijo, mentí un poco, porque nunca has mentido. A tu hijo le tienes que enseñar a que no comparta o que tiene que compartir. A tu hijo le tienes que enseñar a que te desobedezca. Desobedéceme un poco, hijo, porque nunca lo hiciste. No. A tu hijo tienes que enseñarle a portarse mal o a portarse bien. Hermanos, lo malo lo llevan de fábrica, ya nacen así, ya vienen con ese chip, ya vienen con ese virus que es el pecado. Por eso hay que enseñarle la palabra, instruirlo en la ley de Dios, porque lo malo ya viene de fábrica, nacen de esa manera. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Y uno puede decir: es que tengo un hijo rebelde. No, todos son rebeldes. Algunos lo manifiestan de una manera, otros de otras, pero todos necesitan la instrucción del Señor porque nacen siendo pecador. Y es triste, hermano, que muchas veces damos por hecho de que la rebeldía de los niños o los jóvenes, adolescentes, como algo normal. Damos por hecho que son malcriados, damos por hecho de que en la adolescencia son rebeldes. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo lo ve el Señor a eso? ¿Cómo lo ve el Señor a eso? ¿Sabes qué pasaba con los hijos rebeldes en el Antiguo Testamento? Acompáñame por un momento en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Versículo 18 al 21, Deuteronomio capítulo 21.
versículo 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no lo obedece, noten que ya hubo una corrección de antemano, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres, la mayoría abarca de que se acercaban hombres, mujeres y niños, todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo me imagino viendo los demás niños, tal vez, o los demás hijos, viendo cómo esa persona, ese joven, ese adulto era castigado de esa manera por no obedecer a sus padres. Tal vez le agarraba temor, pero esa era una demostración de entender lo que Dios quería para su pueblo. Y ahora, hermanos, si para Dios era tan grave la terquedad o la desobediencia de esa manera, ¿cómo la tenemos que ver nosotros? Por eso no podemos pasarlo por encima de esa manera. No vamos a apedrear a los niños, no hablo de eso, pero los hijos que avergüenzan a un padre, se rebela contra un padre, pasa por encima de la autoridad de sus padres, debe ser tratado con seriedad como lo trata el Señor. Hermanos, debemos tratar la rebeldía de nuestros hijos con seriedad. Dios lo trataba con seriedad. La cultura antiguamente la trataba con seriedad. Pero desde el momento que no se le ha dado la seriedad que merece la rebeldía de los niños, tenemos la peor generación de jóvenes maleducados de toda la historia. Y si no, mira los colegios. Yo soy, dentro de todo, más joven que la mayoría de ustedes. Pero imagínate o piensan en los colegios hace 30, 40 años, 20 años, y verás cómo ha cambiado la rebeldía y el trato de los jóvenes. Y no hay que ir muy lejos, a 10 años o a 5 nada más. Y verás cómo hace falta disciplina. Por eso Dios, hermanos, ha dejado autoridad, en primer lugar porque somos rebeldes y necesitamos la autoridad. Cuando quitas esa autoridad, estropea la sociedad y nuestros hijos necesitan la autoridad de nosotros como padres. Hermanos, que quede algo claro, la rebeldía delante del Señor es algo serio. Si tu hijo es rebelde, no lo tomes como algo liviano, es serio, hermanos. Hay que erradicar, quitar esa rebeldía de casa, esa es la idea. Hay que arrancar el mal de Israel, vimos en el versículo anterior. Y así como vimos en 1 Corintios a la mañana que había que arrancar el pecado del medio de la iglesia, cuando se excomulgaba a alguien por causa del pecado y no arrepentimiento, sin arrepentimiento, hay que arrancar y tratar con el pecado de nuestros hijos, de sus hogares. El principio es el mismo, sacar el pecado dentro del pueblo, ya sea en la nación, ya sea dentro de la iglesia, ya sea dentro de nuestro hogar. No podemos permitir el pecado, hermanos. Por más chiquitos e indefensos que sean, o que parezcan, mejor dicho. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Menciona padre y madre, los dos, instrucción y enseñanza, instrucción y dirección, papá y mamá. Hijo, escucha la voz de tus padres. Padres, guíen, instruyan, dirijan, enseñen a sus hijos. Ahora creo que hemos entendido el por qué el Señor nos manda a criar a nuestros hijos. Por eso quise mencionar esto, porque son malos. Y a veces queremos la recompensa, queremos tener un hijo que ame al Señor, que sirva al Señor, pero sin sacrificio. Yo quiero que mi hijo me honre, me obedezca, se someta a mi autoridad, pero no hacemos esfuerzo como padre para que eso suceda. Y eso nunca va a suceder si nosotros no le damos importancia a nuestros hijos. Ahora sí, acompáñenme a Efesios para seguir ahí con el versículo 4, la responsabilidad de los padres. Pablo menciona dos cosas. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ya lo vimos, sino criarlo en dos cosas, en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. En el Antiguo Testamento se veía como castigo y enfatiza básicamente el elemento que demanda, dice así su traducción, el elemento que demanda que debe estar presente en el proceso de moldear el carácter de nuestros hijos. La disciplina, para moldear el carácter de nuestros hijos, debe haber disciplina. Es eso lo que queda básico y claro. Es decir, que Dios no está esperando que nosotros le digamos a nuestros hijos que deben hacer algo y después confiar en que ellos lo van a hacer. No.
porque lo más probable es que no lo hagan y por eso, por no hacerlo, viene la disciplina. Esa es la idea. Sino darle la instrucción y al mismo tiempo la demanda. ¿Qué sucede si el niño no sigue la instrucción? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es la consecuencia de que él no siguió la instrucción que yo le di? Por eso están los dos al mismo tiempo. Tiene que haber dirección verbal y confrontación, y esa es la amonestación. Yo le digo que haga algo y si no lo hace, no es porque a mí no me gustó que no lo hiciera, o porque lo tuve que ir y hacer yo, sino porque él desobedeció, y porque desobedeció pecó contra Dios. Hermanos, hay algo que he aprendido en esta semana. Si tu hijo hay un jarrón y se le cae el jarrón porque es niño y tú no le dijiste antes que no lo toque, tal vez no deberías corregirlo. Podrías haber dicho, hijo, no tendrías que, porque si a ti se te cae ese jarrón, no dirías nada. Pero si tú le dices a tu hijo, no toques ese jarrón, y él va y lo toca y lo rompe, disciplínalo. Porque no solamente te desobedeció a ti, sino desobedeció un principio del Señor. No te honró, no te obedeció como padre. Ahí está el fin. Pero si tú no le diste la instrucción, muchas veces no puedes corregir. Porque él no va a entender por qué lo estás corrigiendo. Por eso no puede haber instrucción sin vara o viceversa, y vara sin instrucción. Y la palabra disciplina se refiere principalmente a aquello que hacemos con nuestros hijos. La instrucción es una amonestación y significa poner o colocar en la mente. Yo pongo la instrucción en la mente del niño. Y si él no lo hace, luego viene la disciplina. En el Antiguo Testamento está como la vara y la corrección. Es lo mismo, instrucción, disciplina, amonestación. Es lo mismo que vara y corrección. Yo lo corrijo y está la vara. Está la amonestación, que es la corrección, y la disciplina, que es la vara. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Usted quiere que su hijo sea sabio? El proverbio dice, corríjalo, instrúyalo, pero también en momentos va a tener que recibir disciplina. O si es muy chico, la vara de la corrección. Doy un ejemplo para que podamos tener en mente lo que acabo de decir, de que estén las dos cosas. Tu niño está en la sala y rompe el jarrón y tú tomas la vara y le pegas al niño y no le dices nada. ¿Qué pasará por la mente del niño? Tal vez él ni siquiera se enteró el por qué lo has corregido. Tú deberías decirle, ¿qué te dije yo de jugar con la pelota en la casa? Y el niño dice que no se puede jugar con la pelota en la casa. Y tú le dices, jugué con la pelota en la casa. El niño responde, ¿y tú qué hiciste? Perdón, el papá le dice, ¿y tú qué hiciste? Jugué con la pelota en la casa, lo que tú me dijiste que no hiciera. ¿Y cómo se llama eso? Desobediencia. ¿Y qué debo hacer como padre por tu desobediencia? Disciplinarme. El niño ha entendido que lo que hizo estaba mal. Y esto es vara e instrucción. Yo lo instruyo, le digo lo que debe hacer, lo que no debe hacer, para que no peque contra el Señor. Pero tienen que estar, hermanos, las dos para que se cumpla lo que dice aquí el pasaje, amonestación y disciplina, vara e instrucción, como en el Antiguo Testamento. Pensemos por un momento en el caso de Elí. Yo quisiera que veamos en 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Hay algo que sucede en esa historia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 al 24. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, algo aberrante. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pareciera que Él los amonesta por el mal que estaban haciendo, pero vemos que Dios no vio lo mismo. Capítulo 2, versículo 29, le dice el Señor, porque habéis hollado mis sacrificios y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Dios le dice a Elí, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y miren el capítulo 3, versículo 12 y 13. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio al fin.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra mí, han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado, no los reprendió. Esa es la idea, no los reprendió. Otra traducción dice, no le llamó la atención, pero nosotros no leímos en el capítulo anterior que parecía que él los había reprendido. No es bueno, hijo mío, lo que están haciendo la fama. No, dice que cuando él no los reprendió es porque no hizo uso de la autoridad que él tenía como padre. Hay padres que dicen, hijo, eso no está bien, y los dejan que sigan. Le llaman la atención o le dan como si fuera una advertencia, pero luego no hacen nada. Y eso es la responsabilidad que nosotros tenemos, que cómo ellos deben andar obedeciendo. Por eso la amonestación así sencilla por sí sola no sirvió nada. Elí fue y le dijo a sus hijos, lo que ustedes están haciendo no está bien, hijos, y listo, y dejó que sigan. Pero la disciplina que no vino de parte de Elí, vino de parte del Señor con la muerte. ¿Por qué? Porque Elí no reprendió a sus hijos, simplemente les llamó la atención. Y a veces nosotros, hermanos, queremos que los niños hagan su parte sin nosotros hacer la nuestra. Y es disciplinarlo en el Señor, guiarlo en el Señor. Por eso, para que un padre mire de lejos, y tal vez han visto a muchos padres así que miran a sus hijos y el hijo ya sabe lo que tiene que hacer, sabe que se tiene que sentar, sabe que tiene que callarse, pero para que eso suceda requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo de antemano. Eso no sucede de la noche a la mañana, que un padre mire con solo la mirada a su hijo, el hijo entienda todo. Eso requiere mucho trabajo, padres. Otra cosa que no ayuda es que tus hijos te vean como sus amigos. Padre, tu hijo debe tener en claro en su mente que eres su padre y no su amigo. Que eres su padre y no su amigo. Tú puedes jugar con él, hacer de todo con él, tener confianza, tener intimidad, que eso es muy bueno en una relación de padre e hijo, pero en su mente el hijo tiene que quedar en claro que no son amigos. Él tiene que tener en claro los roles y que tú eres como padre o madre la autoridad. Debe haber una confianza para que te cuente cosas antes que a sus amigos, eso sí. Pero él tiene que entender, eres mi padre. Porque amigos significa un trato de igual a igual, pero el padre necesita un trato de autoridad. Es la persona que yo debo obedecer. Por eso el mundo dice, tú tienes que ser amigo de tus hijos. No, tú tienes que ser el padre de tus hijos. Amigo puede conseguir muchos y por todos lados, pero lo que necesita tu hijo es un padre. Necesita un padre. Alguien que lo discipline, alguien que lo eduque, alguien que lo instruya en las cosas del Señor. Por eso pregunto, hermanos, si comencé este punto diciendo que tú quieres que tu hijo se someta a ti, te honre, pero tú no quieres hacer el esfuerzo para que eso suceda. Por eso pregunto, ¿dedicas tiempo a enseñarle, a instruirlo, a educarlo? Eso requiere de tiempo. ¿Qué tiempo le enseñas a tu hijo la palabra del Señor? ¿Por qué quieres que tengas los valores de Dios y no los del mundo? Tú quieres que tu hijo honre a Dios, te obedezca a ti, que viva como el Señor quiere, pero termina haciendo muchas veces las cosas del mundo. Pero con el mundo pasa 12 horas, 10 horas, 8 horas, 4 horas y contigo tal vez 2 minutos. Por eso Deuteronomio nos deja algo muy claro, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Un pasaje sumamente conocido. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 6 al 9. Y vamos a leer desde el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero en el corazón de los padres, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y luego las repetirás a tu hijo. Pero muchas veces pretendemos que nuestros hijos se conduzcan bien en las cosas del Señor cuando nosotros no tenemos la palabra del Señor en nuestra vida. Las enseñarás a tus hijos diligentemente.
Hermano, y eso no es de vez en cuando leerle un salmo, contarle una historia de la Biblia. Eso es dedicación, es tiempo, es esfuerzo, es intencionalmente quiero pasar tiempo con mi hijo, le brindo unas horas o un límite de tiempo para enseñarle y guiarlo, pasar tiempo con él, preguntarle cómo está, ver sus actitudes y si tengo que corregirlo, hacerlo. Padre, tus hijos necesitan la ley, tus hijos necesitan los mandamientos, tus hijos necesitan a Cristo, necesitan el mensaje del Evangelio todos los días. Nosotros necesitamos el mensaje del Evangelio porque a pesar de que lo escuchamos una vez, muchas veces lo olvidamos y por eso vivimos como vivimos. Cuanto más tus hijos que son rebeldes, que la mayoría de los jóvenes o chicos no tienen a Cristo, necesitan escuchar ese mensaje del Evangelio. Y tú tienes esa responsabilidad de criarlos en el Señor. Y eso lleva tiempo, leer la Biblia con ellos, orar con ellos, instruirlos en el Señor. No es decir, en esta casa no se hace esto, no. Es decir, al Señor no le gusta esto y explicarle el por qué. Porque Pablo no dice, disciplínalos en el temor tuyo, con autoridad, sino en el temor del Señor. No es tu ley, es la ley del Señor la que deben obedecer. Sí, es tu casa y tú puedes decir, se hace lo que yo quiero, lo que yo digo. No. Esta es mi casa y se honra al Señor a quien yo sirvo, a quien nosotros como familia servimos. Por eso explicarle que el Señor no quiere que hagas esto, el Señor no quiere que peques de esta manera, estás desobedeciendo delante del Señor. Y tu hijo no te tiene que temer a ti, tiene que temer al Señor. Y eso es muy importante, hermanos, pero requiere tiempo. Instruir a nuestros hijos en el Señor requiere tiempo. Y aquí lo hemos leído, cuando andes en tu casa, cuando te levantes, al acostarte, ¿eso qué significa? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cualquier oportunidad, cualquier cosa que suceda, tú puedes sacar una enseñanza, algo para aplicar en tu hijo. Todo el tiempo hay que instruirlo a nuestros hijos en el temor del Señor. Y pregunto, ¿estás dejando a tus hijos en las manos del mundo? Un mundo de ideología de género, un mundo de feminismo, un mundo de inmoralidad, que ese mundo críe a tus hijos. A veces yo pensaba, ¿cómo vive un hombre del mundo? ¿Cómo vive un padre del mundo? Llega del trabajo cansado, quiere descansar, tal vez se acuesta o se sienta a ver la tele, etc. Pero tu hijo necesita educación. Los hijos del mundo necesitan educación. Y eso lleva hora tras hora, día tras día. A veces no podemos, hermanos, caer en el error, en el concepto que tiene el mundo. Trabajo, me parto el lomo para darle lo mejor a mis hijos, pago las cuentas, le traigo la comida, pero tu hijo también se va a ir al infierno si no pasas tiempo con él y no lo guías en las cosas del Señor. Tú puedes aplicar todo esto y decir, y llego y quiero descansar un poco. Si piensas así, tal vez no deberías haber tenido familia, porque también así como es una responsabilidad el trabajo, es una responsabilidad criar a tus hijos y pasar tiempo con tu esposa. Y eso te va a demandar tiempo. Y yo pensaba esta semana, antes la mayoría de las personas tenían 5, 6, 7, 10 hijos y podían criarlos. Y la mayoría eran respetuosos. Hoy muchos pueden tener 1, 2, 3 y son un desastre. Y uno dice, es que los niños de hoy, no, es que los padres de hoy, yo diría, porque el problema no está en los niños. Ya sabemos que el niño nace siendo pecador con ese mal. El problema son los padres que no lo guían, no lo disciplinan, no lo amonestan en las cosas del Señor. Hermano, y yo entiendo que no todos los niños son iguales. Tú puedes tener un hijo y puede ser sumamente tranquilo y muchas veces no necesita corrección, amonestación, porque ya nació, tiene otra personalidad. Pecador es pecador, pero tiene otra personalidad. Y hay otro que es sumamente terrible. Y vas a tener que trabajar diferente tanto con uno como con otro. Pero sin duda necesita eso y necesita tiempo. Y ellos no van a cambiar de un día para otro. Alguien dijo así, los padres que no disciplinan temprano a sus hijos tendrán dolor de corazón y llorarán cuando sean más grandes. Hermanos, somos llamados a criar a nuestros hijos en el temor de Dios, dice Pablo. En el temor del Señor. Y si tus hijos se están descarriando, lo más probable es que sea por tu falta de dedicación en el hogar. Porque no dedicas el tiempo a ellos, no lo has instruido en la ley del Señor. Por eso trabajar y pagar facturas es solamente una parte, hermanos. Sí, el hombre es proveedor, dice la Escritura, pero también es protector, pastor y guía de su familia. Los padres tenemos muchas responsabilidades de las cuales daremos cuenta delante del Señor.
Y tú puedes decir, como dije hace un momento, yo me parto el lomo para que no falte nada en la casa y trabajo y trabajo y trabajo para darle lo mejor. Sí, pero faltas tú. Faltas tú. Tus hijos te necesitan. Falta tu tiempo, falta tu cariño, falta tu entrega. Y a veces la familia o tus hijos no quieren tus cosas, te quieren a ti, que es muy diferente. A veces es mejor vivir con un poco menos y tener un tiempo en familia. Guiar a tus hijos y que en mi mente quede yo hice todo lo mejor posible por llevar a mis hijos al Señor. Pastoreé a mi casa. Yo entiendo que muchas veces, y en especial hoy, la economía no está buena. Pero sin embargo, hermanos, hay prioridades. Hay prioridades. El Señor, el hogar y luego todo lo demás. Y otro punto que quiero mencionar rápidamente, al momento de guiar a nuestros hijos en el Señor, es el ejemplo. A veces pensamos que le enseñamos a nuestros hijos cuando le decimos nada más, vení hijo que te quiero enseñar algo, que hoy te voy a enseñar algo. No, todo lo que tú le enseñas a tus hijos, muchas veces ellos lo ven a través de tu ejemplo. Aunque no nos demos cuenta, tu carácter, tu conducta, lo que tú dices, es un ejemplo a imitar para ellos. Ellos absorben todo, lo veo todos los días con Bauti, algo tan sencillo. Hago algo y él ya está imitándome, digo, wow, si llego a hacer algo que no debo hacer, y él me ve, lo va a imitar. Pero hermano, debemos entender que ni el Estado, ni la sociedad, ni la iglesia es primariamente responsable de formar, guiar a tus hijos. Tú eres responsable. Tú eres padre y tú dices, sí, soy padre, listo, es tu responsabilidad. Padres, ahí está el mandamiento, padres, dice Pablo, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, todo lo contrario, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Josué 24:15 dice así, y este es el último versículo y termino. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Había una determinación en este nombre. No consultó a su familia. Él no dijo, ustedes sigan a los dioses que quieran. Yo ahora voy a hablar con mi mujer y mis hijos y diremos a quién vamos a servir. No, él sabía que era el responsable de la casa. Él sabía que debía llevar las riendas de su hogar. Él sabía que debía guiar y pastorear a su familia y guiarlo hacia el mejor camino que en ese momento y hoy mismo es el Señor. Yo en mi casa, mis hijos también van a servir al Señor. Esa es la idea que podemos aplicar. Porque mientras mis hijos vivan en mi casa, van a servir al Señor. Mis hijos no voy a permitir que pequen en mi casa, si no les traeré una consecuencia, como vimos en el Antiguo Testamento. Termino con esta frase. Un padre que lamentablemente se arrepiente de la manera en que crió a sus hijos. Un padre cristiano confesó esto: todos en mi familia son mayores. Los hijos se han ido, pero si tuviera que hacer todas las cosas de nuevo, esto es lo que haría. Amaría más a mi esposa frente a mis hijos, me reiría más con mis hijos, tanto de nuestros errores como de nuestras alegrías. Escucharía más, incluso al más pequeño de todos. Sería más honesto acerca de mis propias debilidades. Sin aparentar jamás ser perfecto, oraría de una forma diferente por mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, lo haría también en mí. Haría más cosas al lado de mis hijos, les animaría, los elogiaría mucho más, prestaría más atención a las cosas pequeñas, con muchos más actos y palabras de consideración. Por último, si tuviera la oportunidad de hacer todo de nuevo, hablaría sobre Dios de una manera más íntima con mi familia. Todas las cosas de la vida diaria que sucederían en un día común y corriente, las usaría para dirigir sus mentes y corazones a Dios. Hermanos, tú tienes 24 horas para guiar a tu familia, no tienes excusa. Tú quieres que tu hijo te obedezcan, se sometan, y por eso seguramente y espero que lo corrijas, como manda la palabra. Pero eso no es de la noche a la mañana. Tú debes pasar tiempo con ellos. Tienes que moldear sus corazones. Como conclusión, 2 puntos nada más. En primer lugar, algo sencillo y lo resumo. Hijos, es tu prioridad obedecer y honrar a tus padres, por más que no te guste. Así de sencillo. Porque esto es justo, dijo Pablo. No importa la edad, como lo dijimos. Hijo, es tu prioridad obedecer y honrar a tus padres, por más que no te guste. Y en segundo lugar, una aplicación para nosotros, padres. Tenemos una autoridad dada por Dios para entrenarlos a ellos. Nadie más debe hacerlo, nadie más lo va a hacer. Nosotros tenemos esa autoridad.
Y de acá quiero desarrollar nada más 3 puntos breves. ¿Te has puesto a pensar que si tu hijo hoy no conoce al Señor, se iría al infierno? Si tu hijo hoy se muere, se iría al infierno. ¿Qué estás haciendo tú como padre o madre para evitarlo? Sabemos que la salvación es del Señor, sí, eso es claro en la Escritura, pero nosotros debemos llevarlo a Cristo cada día, como dije hace un momento, vivir con ellos como si la salvación dependiera de nosotros. Ese debería ser el sueño, el anhelo, la obsesión de todo padre, ver a su hijo salvo. Padres, tienes una responsabilidad, conducir el corazón del niño al corazón de su Salvador. ¿Y qué estás haciendo para eso y por eso? Nosotros debemos preparar el terreno todos los días, porque si el Señor quiere, lo salvará. Y en aquel día nosotros podamos decir, yo hice todo lo que el Señor me pidió, y el Señor no lo salvó. En segundo lugar, Padre, recuerda que tú tienes una gran influencia para tu hijo, para tu hija, y la gran responsabilidad es su crianza. No vaya a ser cosa que el día de mañana te arrepientas por no haber invertido tiempo con ellos. Déjame decirte que el tiempo que pasas con ellos no es pérdida, sino ganancia, que el día de mañana lo vas a agradecer. A veces estamos, hermanos, tan atareados con el trabajo, cansancio, esto, lo otro, y perdemos de vista, y lo veo, 2 años pasaron desde que mi hijo nació. Los pude disfrutar, agradezco al Señor por eso, y espero seguir de la misma manera para seguirlo disfrutando. La mayoría tiene hijos tal vez más grandes, y se dan cuenta y dicen, wow, tiene 10, tiene 15, tiene 20, tiene 30, se casó, ya tengo nietos, varios nietos. Pero el tiempo pasa, por eso cada día, cada hora cuenta, y en especial cada oportunidad para guiarlos al Señor. Y en último lugar, necesitamos recordar todos los días a nuestros hijos el Evangelio. Todos los días necesitamos recordarle el Evangelio, porque como dijimos, tiene un corazón malo. Todos nosotros necesitamos el mensaje del Evangelio, cuanto más ellos que no conocen aún a Cristo, si es que aún no lo conocen, y si lo conocen, es tu responsabilidad, como vimos la vez anterior, también como hombre, guiar y santificar y lavar y purificar a nuestras esposas. Por eso recordarles el mensaje del Evangelio todos los días, como se le dijo al pueblo de Israel, todos los días, que ande aquí, que al acostarte, al levantarte, al caminar, en todo momento, con un fin, con un propósito, hermano, para que el Evangelio transforme nuestro hogar y seamos familias, hogares que den la gloria a Dios, ya que ese es el fin por el cual fuimos creados. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, y lo he repetido un montón de ocasiones, si puedes comer o hacer cualquier otra cosa, en este caso, criar a tus hijos, hacerlo para la gloria del Señor. Porque el Señor es glorificado mientras tú estás guiando a tu hijo en la instrucción. Después, cuando son adolescentes, como muchos dicen, hay algo ya claramente establecido. Cuando el árbol creció ya inclinado, más difícil. Pero tú tienes, Padre, la responsabilidad y deseo, hermanos, de corazón. Hay algo que nosotros sabemos, es que la familia en el mundo se está destruyendo. Tanto con la ideología de género, los abortos, entre otros pensamientos más. Lo que primero que hace el diablo, Satanás, es atacar a la familia, y lo hizo desde el principio en el huerto del Edén. Y nosotros como creyentes verdaderos, que Pablo le está hablando a creyentes, nosotros tenemos que vivir como el Señor quiere. Nosotros tenemos que ser luz en esta sociedad, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra manera de vivir. Tenemos que ser luz para que el Señor sea glorificado y por sobre todo para mostrar el mensaje del Evangelio, aún con la crianza de nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, cuán grande es la responsabilidad que nos has dado. Has puesto nuestras almas en nuestras manos, bajo nuestro cuidado. Ayúdanos a, como padres, replantearnos muchas cosas. Ayúdanos como Padre a tomar ejemplo de lo que hemos visto hoy en tu palabra, sabiendo que fuiste tú el de que nos hablaste, porque todo lo que hablamos está en tu palabra. Ayúdanos a replantearnos la verdadera importancia de la vida, las almas, Señor. A veces queremos evangelizar el mundo, a veces vemos a conocidos, amigos, y pensamos tal vez en misiones, en repartir literatura, en un montón de cosas. Siempre pensamos en las almas, tal vez de aquellos que están sin Cristo. Pero de tantas preocupaciones o tareas perdemos de vista lo más importante y lo más cercano, lo más sencillo, nuestros hijos, nuestra familia. Por eso, Padre, en esta hora te ruego que como iglesia nos ayudes a ser familias con valores cristianos, familias que atesoren tu palabra, familias que vivan tu palabra, para que tú seas glorificado en todo momento y para que nuestra familia sea un ejemplo a esta sociedad corrompida,
ya que debemos ser luz y la sal de este mundo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y a aquellos que somos hijos, ayúdanos a seguir honrando, cuidando y respetando a nuestros padres. Te pedimos, Señor, que en tu gracia, para todo esto nosotros necesitamos a Cristo. En ambos versículos, tanto en padres como hijos, hemos visto cómo al Señor. Porque necesitamos al Señor, nuestra motivación es el Señor, necesitamos al Señor, necesitamos el mensaje del Evangelio, tanto aquellos que estamos en Cristo como aquellos que hoy no están en Cristo. Y si hay alguno que hoy está sin Cristo, sin Dios en esta hora, hazle ver, Señor, su pecado y que él pueda clamar o ella en arrepentimiento y fe. Ten misericordia, Señor, de las almas, para que tu nombre sea glorificado también en el momento de salvación. Pedimos tu bendición y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo.